¿no? Para mí y para cada uno de ustedes, ¿no? Y esta canción que no conocía, que no se canta en Ludueña, realmente deja un mensaje totalmente claro, ¿no? Totalmente clarificador de lo que Cristo hizo a favor de cada uno de nosotros, muriendo en una cruz de vergüenza, de dolor, ocupando nuestro lugar, y es por eso que estamos aquí, para recordar esa obra que el Señor Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros, una sola vez y para siempre. Él consumó ahí, con su obra allí en la cruz, consumó nuestra salvación, como después vamos a ver más adelante. Ustedes saben que hay salmos llamados mesiánicos, que son salmos que encontramos también en el Nuevo Testamento. Allí en Hechos capítulo 2, lo voy a leer yo solamente, Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, ahí claramente la palabra de Dios nos dice acerca del rey David, que escribió salmos de este tipo, ¿no? Salmos que hacen referencia clara al Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo. Dice allí, Hechos capítulo 2, versículos 29 y 30, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Estas palabras del apóstol Pablo nos reflejan claramente que lo que el salmista escribió en este salmo, como escribió en otros, se está refiriendo a la obra del Señor Jesús allí en la cruz. Y precisamente las palabras anteriores de acá de Hechos capítulo 2 hace mención a uno de esos salmos mesiánicos, que es el Salmo 16. Como ustedes saben, el Salmo 2, el Salmo 8 y el Salmo 16 son salmos mesiánicos que hacen referencia a la obra del Señor Jesucristo. Pero este Salmo 22 quizás es un salmo en donde claramente nos refleja todo lo que el Señor Jesús tuvo que sufrir en esa cruz de vergüenza y de dolor. Quizás es uno de los salmos más claros, junto con Isaías 53, ¿no? Que seguramente tantas veces hemos leído, ¿no? Sin embargo, este salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo, e Isaías 53 aproximadamente 600 años antes de Cristo. Pero son dos porciones de la palabra de Dios en donde claramente nos reflejan la obra que el Señor Jesucristo hizo a favor de cada uno de nosotros, demostrando su amor inconmensurable, incomparable, inmerecido, ¿no? Para nosotros que somos pecadores redimidos, ¿no? Que estábamos condenados a una eterna perdición. Y lo leemos brevemente, no lo vamos a leer todo, porque este salmo consta de dos partes. La primera es hasta el versículo 21, en donde precisamente el salmista detalla todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar allí en la cruz. Y después, a partir del versículo 22, se está refiriendo a un futuro, se está refiriendo al futuro, se está refiriendo al reino milenial del Señor Jesucristo. Es como que el salmista acá hace un traspaso tremendo, ¿no? Entre el versículo 21 y salta al versículo 22, refiriéndose a lo que va a pasar en un futuro cuando Cristo venga y termine sus tratos con la nación de Israel, ¿no? Y fije su reino milenial. Dice la palabra de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta primera parte del Salmo nos detalla claramente el gran sufrimiento que sufrió el Señor Jesús. ¿Por qué? Al ser desamparado por Dios. Ese es el primer y gran sufrimiento que aquí el salmista detalla, ¿no? Al sentirse desamparado, abandonado por Dios en esa cruz de vergüenza y de dolor. Y es también una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque muchas veces
nos acercamos a Dios, pero muchas veces nos alejamos, ¿no? Entonces, a veces pareciera como que no sufrimos el desamparo de Dios, porque a veces por nuestros propios medios nos alejamos, vivimos una vida independiente de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús no fue así, ¿no? En toda su vida vemos claramente que Él vivía en forma totalmente dependiente de Dios, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su palabra. Y es por eso que uno de los grandes sufrimientos que el Señor Jesús sufrió allí en la cruz fue el desamparo de parte de Dios. Es por eso que estas referencias nos llevan también aquí a Mateo capítulo 27, versículo 46 y Marcos 15, 34, ¿no? Que como ustedes saben seguramente uno dice: Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la otra referencia en el Nuevo Testamento la encontramos allí en Marcos capítulo 15, ¿no? Donde la palabra de Dios dice: Eloi, Eloi, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué palabras claras y contundentes y que nos reflejan de que el Señor Jesús sufrió el desamparo. Pero claro, Él estaba seguro de que Dios es un Dios fiel, y eso es lo que debemos tener en cuenta nosotros. Es una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Dios, muchas veces para pedirle cosas y pensamos que Dios no nos responde, pero Dios tiene su tiempo y tenemos un Dios fiel, y Él a su tiempo nos va a responder. Tenemos un Dios fiel que, como hemos leído, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Y a partir del versículo 6 nos habla de ¿qué? De la humillación del Señor Jesús. Así, de la misma forma en que lo podemos encontrar en versículos más claros, como por ejemplo Filipenses capítulo 2 o en Efesios, en donde ahí vemos claramente la humillación y la exaltación del Señor Jesús. Pero ¿qué dice acá? Y otra cosa que tenía pensado decir y que me olvidé. Aquí el salmista escribe, pero como si él mismo hubiese sido el que está sufriendo los dolores. En cambio, Isaías 53 relata lo mismo, pero de otra forma. Lo relata como si fuera un espectador de la cruz. Es un enfoque distinto, ¿no? Pero ambos son claros en cuanto a el mensaje que nos dejan de lo que el Señor Jesús sufrió allí en la cruz. Y su humillación es relatada así, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y si ustedes se fijan ahí, seguramente en los textos en los cuales nos remite, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero nos remite también a textos de Mateo y de Marcos, en donde dicen las mismas palabras, ¿no? La agresión que sufrió el Señor Jesús por parte de los espectadores, ¿no? Que estaban contemplando la agonía del Señor Jesús. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. El Señor Jesús entregó su cuerpo por amor a cada uno de nosotros. Uno de los salmos también mesiánicos, que es el Salmo 40, y que nos remite también a Hebreos capítulo 10, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? Me diste un cuerpo. Eso lo encontramos allí en el Salmo 40. Me diste un cuerpo. El Señor Jesús se ofreció por amor a cada uno de nosotros. Él entregó su cuerpo por amor a cada uno de nosotros. Y después comienza a relatar en el versículo 14 los sufrimientos físicos, pero antes que dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, refiriéndose al Señor a aquellos religiosos que estaban presenciando el espectáculo de la cruz, y los llama vacas de Basán. Y ustedes saben que Basán era una ciudad que se caracterizaba por tener ganado, que era un lugar de pastos verdes y tenía un ganado muy bien alimentado. Y se caracterizaba por eso. Y por ejemplo allí en Amós capítulo 4, versículo 1,
La palabra de Dios hace referencia a los toros de Bazán, refiriéndose a los religiosos judíos como que eran animales engordados, ¿no? Soberbios. Y es por eso que el Señor Jesús usa esta palabra al salmista. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Y a partir del versículo 14, claramente detalla el sufrimiento físico que el Señor Jesús sufrió. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron, para que se cumpliese la escritura, que hueso suyo no fue quebrado, pero sí la palabra de Dios es clara y dice que sus huesos se desconjuntaron, por el gran castigo y la agonía de tanto tiempo. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si ustedes ahí en su Biblia seguramente van a ver muchos textos que hacen referencia, a esta porción tan conocida, de que repartieron las ropas del Señor Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. La vida de Cristo nos salva. Hay de hecho religiones o sectas que quizás sigan las enseñanzas del Señor Jesús que Él dejó aquí en la tierra, pero lo que da la salvación y la vida eterna es la muerte de Cristo en la cruz, que la vemos reflejada en estos textos, pero que hemos venido a alabar y adorar no a un Cristo muerto, sino a un Cristo que resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Aunque este salmo no lo menciona, pero hay otros salmos mesiánicos que sí, y como lo encontramos en la palabra de Dios en innumerables textos, hemos venido a alabar y adorar a un Cristo que salió triunfante de la cruz. Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Él derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros una vez y para siempre. El jueves, cuando ustedes van allí a Hebreos capítulo 9 y 10, que estamos estudiando allí en Dueña, que Osvaldo a veces se nos viene, y ahí la palabra de Dios, en el capítulo 9, el escritor destaca el santuario terrenal del santuario de Dios. Y él en el capítulo 9 detalla claramente cómo estaba formado el santuario terrenal. ¿Por qué terrenal? Porque era un santuario hecho con materiales de este mundo. Por eso se le llamaba el tabernáculo el santuario terrenal. Y era un lugar en donde no tenía acceso cualquiera, En el lugar santo tenía acceso solamente el sumo sacerdote. Y en el lugar santísimo tenía acceso en el lugar santo el sacerdote y en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. Una vez al año podía ingresar, que era el día de expiación. De esa forma funcionaba en el antiguo pacto el santuario terrenal. Pero ahí, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 y también en el capítulo 10? Vamos a leer brevemente ya para terminar, porque ahí el escritor de Hebreos hace la comparación entre el santuario terrenal y el santuario celestial, Dice, vamos a leer brevemente algunos versículos. Dice el capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, esos bienes venideros que nosotros ya estamos disfrutando, todos los beneficios que hemos obtenido debido a que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y hemos obtenido la salvación y la vida eterna, ya gozamos aún desde hoy, desde estos tiempos, los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué palabra es esta, Esos sacrificios, esos ríos de sangre que se derramaban de los machos y de las cabras, de los machos cabríos, como dice acá la palabra de Dios, no podían hacer perfectos a los que se acercaban,
porque era un sacrificio que solamente cubría el pecado. En cambio, el sacrificio de Cristo en la cruz, como lo hemos visto aquí en el Salmo 22, el sacrificio del Señor Jesús quitó nuestros pecados, no los cubrió, los quitó, los borró. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice que nos hace perfectos. A los del Antiguo Testamento no podían limpiar su conciencia, pero el sacrificio de Cristo en la cruz nos permitió limpiar nuestras conciencias y nos hizo perfectos, porque la palabra de Dios dice claramente que posicionalmente somos perfectos. Al haber aceptado a Cristo en la cruz, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, la palabra de Dios nos dice claramente de que somos perfectos posicionalmente, porque somos hijos de Dios. Y después viene la santidad práctica, ¿no? Ese proceso de santidad que debemos siempre mejorar cada día a medida que nos acerquemos al momento en que Cristo nos lleve por medio del arrebatamiento o pasemos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Ausente del cuerpo, presente con Cristo. Dice, pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. El Señor Jesús, muriendo en esa cruz de vergüenza y dolor, cumplió el deseo de Dios, cumplió la santa demanda de Dios, ¿no? Satisfizo la demanda de Dios, quitando nuestros pecados. Y es por eso que cuando leemos allí al principio del Nuevo Testamento, que Juan el Bautista, al iniciar su ministerio, ¿qué decía? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y simplemente para terminar y que para que en esta noche podamos meditar, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y también lo repite en el capítulo 10, en uno de los versículos, en donde refleja claramente esta libertad que tenemos como hijos de Dios de poder entrar al lugar santísimo, esta libertad que tenemos como hijos de acercarnos a Dios y de agradecerle, de alabarle y pedirle también por las necesidades. Dice 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ojalá que Dios nos bendiga, que podamos tomar conciencia, podamos meditar en esta tarde todo lo que el Señor Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. El desamparo que sufrió de parte de Dios, los sufrimientos físicos y esos bienes venideros de los cuales ya estamos gozando. Tantas bendiciones inmerecidas, ¿no? Y ese privilegio inmenso que tenemos de poder entrar a la presencia de Dios. Y como tantas veces repite la palabra de Dios, sobre todo allí en Hebreo, que Dios está sentado a la diestra de Dios. Pero esto no significa que Dios está descansando, ¿no? Porque como dice claramente la palabra de Dios, yo trabajo y mi Padre trabaja. Y el Señor Jesús intercede por nosotros. Él está continuamente pendiente de cada uno de nosotros, nos protege, nos cuida, como lo vamos a ver después en la segunda parte. Por eso a este Jesús hemos venido a alabar y adorar por medio de los símbolos, y ojalá que realmente podamos salir bendecidos y podamos haber visto a este Señor Jesús que demostró ese amor inconmensurable a favor de cada uno de nosotros.